No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Somos tu imagen reflejada en la tierra. Somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo, y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid. No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Hoy vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen. Ahora sí, muy buenos días, amados a todos. Qué bueno es estar en la casa del Padre, ¿verdad? Recibiendo palabra de gracia. Aprovecho también para decirles, mandarles saludos de parte de la pastora. Ustedes saben que ella tiene una encomienda del reino llevando la palabra de gracia, y sigan orando por ella para que la obra del reino siga avanzando. Porque también, si ella está, como decimos nosotros, estamos nosotros con ella. Y me siento gozoso, me siento alegre realmente de la palabra que hemos escuchado desde temprano. Desde el tiempo de oración venimos siendo trabajados, yo creo que por palabra del Espíritu, estoy seguro, porque hay una necesidad en el pueblo del Señor que nosotros, y eso es, todos lo sabemos,
que cada día crezcamos más en el entendimiento de lo que somos, porque el que conoce la verdad, como dice la Escritura, se hace libre. Por eso Daniela decía que cuando nosotros conocemos bien la verdad, pues entonces actuamos de la manera correcta. Y es bien importante que cada día nosotros renovemos el entendimiento sobre realmente lo que somos. Hemos recibido durante este tiempo palabra tornando el tema de la gracia, la multiforme gracia del Señor, que todos y cada uno, como siempre decimos, tiene una porción no una porción de gracia, tiene una gracia del Señor que es útil en el cuerpo de Cristo. Aquí ninguno o nadie que el Señor haya tomado para sí es infructífero, aunque la Biblia especifica que hay personas que por ciertas causas quizás no dieron fruto, pero ese no es el llamado. El llamado, por el contrario, es a que nosotros reformemos la forma de que pensamos, de pensamiento, y que seamos sí fructíferos. Recuerdo que en días anteriores se nos dio una prédica con el tema de configurar la identidad. Se nos habló de muchas palabras de gracia precisamente, donde el objetivo era que nosotros entendamos cada vez más quiénes somos. Ok, somos hijos de Dios. En eso está contemplado el comportamiento que debe tener un hijo de Dios, como decía Daniela, que hablaba de esa persona, de la chica del salón, que nuestras acciones deben especificar, sin nosotros hablar mucho, lo que somos. O sea, como dice el dicho, hay palabras que simplemente hablan más que lo que no, o sea, hay hechos que hablan más de lo que nosotros hacemos. O sea, en conclusión, todo lo que nosotros somos se debe a la gracia del Señor, pero quizás, y hay que decirlo con mucha claridad, quizás no estemos en la completa posición, quizás no estamos por completo demostrando lo que el Señor es. Eso es porque eso es progresivo, sabemos que la santidad es progresiva. En fin, sí tenemos la oportunidad de expresar la vida de Cristo, porque ese es el llamado. Yo creo que Dios dijo que quería representarse a través de nosotros, y Él utiliza su gracia, y eso lo vamos a ver, para que nosotros seamos su exacta representación. También recibimos una palabra muy, muy buena de parte de nuestro hermano Salvador, donde se nos hablaba también de dónde recibimos la identidad. Que la identidad viene dada por gracia. O sea que todo, como hemos hablado durante mucho tiempo, viene por gracia. No hay nada de lo que usted y yo podamos hacer que sea suficiente para completar la obra del Señor, sino que todo lo que recibimos viene y vendrá y será por gracia. Amén. Entonces podemos decir todos que estamos de acuerdo en que la mayor problemática, según lo que hemos recibido anteriormente, sigue siendo la falta de identidad. El pueblo de Dios, aunque es llamado a ser santo, aunque son santos, aún así tiene vestigios de la vieja naturaleza, pero ese no es el llamado a vivir en eso. Yo creo que uno de los problemas uno de los aspectos de la falta de identidad es el no conocer quiénes somos. Cuando una persona no conoce quién es, pues naturalmente actúa como lo que no es. Hay una historia incluso en Estados Unidos, en el tiempo de la abolición, que yo le había hablado un momento sobre eso, que cuando llegó el decreto de que todos los pueblos, de que ya todo el mundo era libre y que la esclavitud había sido abolida, hubieron estados que la carta no llegó, el mensaje o la comunicación en ese momento no llegó, y muchas personas, ya el gobierno había decretado que eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. Incluso la Biblia habla de eso. La Biblia dice de un decreto, que todos nosotros somos parte de ese decreto y que nos ha beneficiado. Como leía Daniela en Juan 1, si lo puede poner, Juan 1:17, habla de un antes y un después. Ustedes saben, el antes de Cristo, después de Cristo. O sea, ¿qué hizo su gracia? Así como decía Daniela, que hoy usted y yo gozamos de una libertad. Pero también hay que entender si conocemos esa libertad a la que nosotros estamos llamados. Si de verdad yo entiendo lo que dice el decreto. ¿Por qué? Lo digo, porque el día que uno conozca esa verdad, pues entonces comenzará a actuar como lo que es, y no como lo que uno supone que es. Si pueden poner el verso, Juan 1:17 creo que era. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero ¿qué vino por Cristo? ¿Verdad? Vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia tuvo un tiempo, hay que decirlo claramente, la gracia está desde el Antiguo Testamento en toda la Escritura, pero se hace como más efectiva en un tiempo específico. La Biblia declara que el sacrificio de Cristo, como hablaba Daniel en el tiempo de oración, hace como un cambio en todo el contexto del universo.
sea, ya las cosas no iban a ser como antes. A pesar de que la gracia siempre estuvo, yo entiendo que fue actualizado. Y eso lo vamos a ver. Ustedes están ahí para que me juzguen, como dice la palabra, como los de Berea. Y vamos a ver que esa actualización lo que hace que nosotros sí seamos funcionales ahora en el cuerpo de Cristo. Que ahora tú no te veas como lo que antes era por la caída del pecado de Adán y Eva, sino que ahora eres renovado en un nuevo hombre, en una nueva creación, y, como dice la palabra, nacidos del Espíritu. O sea, la actualización hace que ahora sí nosotros seamos funcionales y agradables delante del Señor. Bien, entonces, para poder trabajar nuestra identidad, como les decía, debemos conocer el trasfondo y nuestro tiempo presente. Si nosotros vemos el estado presente, pues entonces ya usted tiene de dónde partir para comenzar a hacer los cambios. Si usted no sabe dónde se encuentra, como dice el dicho, ya usted llegó. Pero cuando uno entiende dónde se encuentra, ya tiene un punto de partida. Si nosotros entendemos la situación actual, pues entonces podemos trabajar en ser lo que Dios quiere que seamos. Nadie tiene la oportunidad de trabajar en ello si no comprende como dice, su verdad presente, podríamos decir así. Muchas veces vivimos en el pecado porque simplemente no hemos conocido quiénes somos hoy. Podemos vivir sin identidad incluso por no saber cuál es nuestro estatus actual. Hay personas que son hijos pero ni siquiera se han dado cuenta y quizá viven como huérfanos, o pasa también otro punto que a veces ya tú entiendes que tú eres hijo pero sigues viviendo la vida de huérfano porque quizás no has entendido de lo que el Señor te ha liberado. O sea, el punto es comprender a plenitud lo que nosotros somos para vivir en lo que hemos sido llamados. Entonces, acompáñenme a leer Hebreos 10, que este será el verso base para toda la predicación. El nombre de la predicación es Reforma de Gracia. ¿Y por qué se llama Reforma de Gracia? Porque lo que intento, lo que el Señor pone en mi corazón es que veamos que el Señor reformó, Él cambió, actualizó, puso un nuevo orden, aunque suene esa palabra un poquito fuerte, pero evidentemente así dice el griego, dice que cambió las cosas que eran antes y les dio ahora una nueva actualización. Lo que estaba antes tenía una función, pero quizá no era del todo útil. Por ejemplo, ustedes recuerdan que anteriormente en el templo se hacían sacrificios continuos, cada año, cada día, creo que eran, y todos esos sacrificios, dice la Escritura, que aunque tenían un orden simbólico, no cambiaban el interior de las personas, simplemente servían para la carne. Nunca hacían un ejercicio interno. Inclusive, quienes sacrificaban en esos lugares no tenían la habilidad, ni siquiera de ellos, curarse su pecado y hacerse íntegros delante del Señor, ni tampoco lo del pueblo. Entonces la Escritura dice que a pesar de todo eso, Dios lo había instituido hasta que llegara el cambio o la reforma de las cosas presentes. O sea que Él puso un antes y un después. Para mí fue la primera reforma. Entonces, esa gracia que está intermedio es lo que hace el cambio a todo lo que nosotros hoy sí podemos decir que tenemos la oportunidad de ser perfectos delante del Señor. Dice Hebreos 10, dice lo siguiente, y diciendo luego, ese habla de Cristo en Hebreos, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué quita? Lo primero, lo que estaba instituido, lo que era del orden cúltico o de la liturgia antigua, para establecer que esto último. ¿De qué está hablando? En esa voluntad, o sea, en ese deseo del enviado, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí ustedes pueden ver en el texto, conjunto conmigo, que inmediatamente dice que en esa voluntad comienza la oportunidad de ser santificados. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no había forma de que las personas sean santificadas ni siquiera o sea, se demostró que en la sangre de los machos cabríos y todas las ofrendas que se hicieron, no hacían perfectos a los que venían. O sea, era imposible. Ese era, por más animalitos que se sacrificaban, la gente seguía actuando de la misma manera. Pero en este último orden que fue establecido, o en este último tiempo establecido, esta gracia, sí somos santificados. No dice que somos perfectos, sino que tenemos la oportunidad de llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, establecer es bien entendido que eso es decretar algo.
cuando alguien reforma o dice esto es lo que va a hacerse. Ya lo anterior se quita y esto lo funciona ahora. Por eso dice el enviado, quita lo primero, lo que se parece a Adán, que viene del orden cúltico, y establece esto segundo, que viene por quién, por la gracia y verdad que leíamos ahorita. Si Cristo es la gracia y verdad, es lo que instituye, básicamente, entre todo en el tiempo presente, es la gracia que nos hace útiles delante del Señor. Un verso que puede avalar eso, lo podemos ver en Romanos 3, del verso 24 al 26, que demuestra que fue simplemente por gracia. Este tiempo presente es útil, la reforma actual, por la causa de la gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. ¿A qué iban las personas a sacrificar? En busca de justificación, pero todo lo que ellos hacían los mantenía igual, o sea, al final nunca cambiaban más de su carne, pero esta gracia hace lo siguiente, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. O sea, Él lo pone con el objeto de que se cumpla la justicia. Ya inmediatamente se está viendo que lo nuevo tiene la habilidad de que no hacía lo anterior. Entonces dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué? Su justicia. El orden anterior, quizás ese era el objetivo, pero nunca lo pudo cumplir. Sin embargo, vino este nuevo tiempo en Cristo, que es lo que dice tiempo, y estableció la justicia del Señor. A fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Podemos ver también en el Antiguo Testamento, donde ahora vamos a ver cuál es el punto donde se hace este cambio, porque es bueno conocer el pasado, pero también es bueno conocer de dónde comienza el cambio. El libro de Éxodos 26, del 31 al 33, hace mención de varios aspectos, el libro de Éxodo 6, de cómo era el orden del culto, de cómo estaban las disposiciones del templo, que si tenían que tener estas medidas los vasos, que el cuarto tenía que ser de tantas dimensiones, que el lugar santísimo, el lugar santo, y cada una de las cosas estaban dispuestas. Dice la Escritura que estos eran símbolos de lo que es lo celestial, pero también representaba algo. Y Éxodo dice, sobre el lugar más importante del templo, que es el lugar santísimo, dice lo siguiente. Dice, también harás un velo azul. El velo, ¿qué representa? ¿No recuerdan ahí? Bueno, para que recuerden, el velo lo que representa es lo que no nos permite ver más allá. Cuando una persona está velada, es que está literalmente ciego a algo. O sea, que había un velo en el momento que no permitía que nadie mirara hacia allá. Solamente 2 o 3 personas, creo que era solamente el sumo sacerdote, que podía entrar. O sea, está diciendo, ponlo así, para que haya una separación entre lo que es profano y entre lo que es santo. Y ustedes recuerdan que hay muchas historias de personas que entraron y adiós, bye bye. Lo están esperando todavía. Entonces, el velo tenía una función, pero ese mismo velo, en la gracia le sucede algo. Dice, para que entendamos, dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ¿verdad? Y será hecho obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles o sus columnas también, o lo que lo sostiene, de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio. Aquel velo os será separación ¿entre qué? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, era una separación que había impuesto la deidad con el objeto de que nadie pasase hacia allá. Y eso lo declara el Antiguo Testamento. Solo, como le había dicho, una persona al año podía entrar, el sumo sacerdote, que estaba capacitado para eso. Y si se le encontraba algo raro, no llegaban. Jamás volvió a salir. Entonces, antes el velo representaba como un recordatorio a todo el pecado de la humanidad, que nosotros no éramos aptos para su presencia. Ese era nuestro estatus, ¿ok? Tú pertenecías al pueblo de Dios, pero quizá no eras del todo apto para entrar a la presencia del Señor.
Eso quizá nos hace sentir pecadores, como somos ahora, pero era la realidad. El Dios Todopoderoso y Santo no había permitido en ese momento que nadie pasase a menos que estuviera capacitado. Pero ese mismo velo le sucede algo. La Biblia dice que en el tiempo de crucifixión de Jesús, el velo se parte. Inmediatamente se reforma toda la situación y el estatus actual que nosotros tenemos. Tú pasas o nosotros pasamos de no ser capacitados ni tampoco aptos para entrar a ese lugar santo, a inmediatamente por su gracia pasen. Todos son actos, sin importar el pecado que se haya cometido. Yo no estoy diciendo que pequemos y que entremos al lugar santísimo así, sino que nos quita el estatus de inadecuados a ser adecuados por medio de su gracia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice Mateo 27:50, dice, en medio de la crucifixión de Jesús en su agonía, y en todo lo que ustedes recuerdan, los ladrones, etcétera, etcétera, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Otro de los apóstoles dice, lavas amatatmi, y otro dice, consumado es, pero dice, y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso era también parte de una profecía, si mal no recuerdo, que lo que dictaba es que la cosa inmediatamente desde la crucifixión de Cristo, quien fue el santo y el que cumplió con todas las expectativas o lo que el Padre pedía para hacer un sacrificio verdadero, inmediatamente Él muere, el velo se parte en dos y da libre acceso a todos nosotros. Primero, nos hace hijos y segundo, nos da libre acceso al trono de su gracia. O sea que ya el que piensa como antes, no ha entendido verdaderamente lo que el Padre ha hecho. La Biblia dice también que quienes toman por menos el sacrificio de Jesús son como anatemas. O sea, que es importante que nosotros entendamos a plenitud lo que Él ha hecho. Fue su sangre, sí, derramada en la cruz, pero era la gracia también que estaba en la cruz. La gracia y verdad, como decía Daniela, que hacen posible que el sacrificio sea legítimo y que todos nosotros ahora sí podamos acceder sin tener que hacernos un checklist de las cosas que tenemos bien en mano. El Señor lo cambiará todo lo que usted tenga en mano. Otra cosa, el trono de su gracia no está en Israel, no está aquí en esta congregación, el trono de su gracia está en todos nosotros. Porque el Dios Todopoderoso no necesita de un lugar específico para que tú vayas y le visites. Nosotros todos tenemos la oportunidad de estar en ese trono. También, esta reforma que ahora nos permite un lugar, nos permite una entrada a lo que otras personas no tuvieron la gracia de verlo. O sea que tenemos que aprovechar esa gracia que se nos ha otorgado, de cómo el Señor reformó lo que antes era y lo hizo útil para todos nosotros. La misma palabra, creo que en 1 o en 2 de Pedro dice que ahora todos nosotros somos hechos sumos como sacerdotes, reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. O sea que si no te queda claro que tú puedes entrar, te está diciendo que tiene los dos títulos. Porque solamente que yo recuerdo, entró David y los sumos sacerdotes a ese lugar. O sea, si no te ha quedado claro que el decreto que hizo Jesucristo en la cruz te ha dado una nueva posición, un nuevo estatus, ahí te lo dice Pedro, que también esos son tus títulos para que puedas entrar libremente al lugar de gracia. ¿Y qué encontramos allí? La oportunidad de pedirle mucho al Señor, no. Yo entiendo que en el trono de la gracia dice claramente, para hallar gracia para el oportuno socorro. Otro aspecto sería, yo entiendo, que nosotros nos acercamos al Señor, hablando del trono de su gracia, eso es, me imagino que es oración, es con el objetivo de que nosotros seamos cada día más configurados a su imagen. Los deseos mundanos, Dios no está para conceder eso. Lo que Él está para conceder es lo que está acorde a su voluntad, que nosotros seamos santificados en su verdad, como decía anteriormente, que ese sacrificio sea útil y que muestre lo que antes éramos y lo que ahora somos. Que la gente pueda decir, verdaderamente en esa persona vive Cristo. Efesios 2:14 también dice lo siguiente. Ahorita hablamos del velo,
que era la separación entre el hombre y la deidad. Y Efesios también declara lo mismo. Dice, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús o de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí en otro verso, creo que más para abajo, dice que quitó la enemistad entre Dios y los hombres. O sea, Él reformó todo. Si usted se pensaba en su mente que usted era enemigo de Dios por algún asunto que usted había hecho, pues Cristo abolió todo en la cruz. La gracia hizo que todo lo que usted y yo hicimos quede en el pasado. Por eso dice que no se acuerda ni de los pecados pasados, ni de los futuros, ni de los presentes. Lo único que Él sí se acuerda es del estatus que te ha dado ahora, que es de hijo, ¿verdad? Entonces ya uno está viendo la posición que tenemos. Ya yo entiendo que podemos comenzar a dar pasos hacia la dirección que tenemos que ir. Yo no le estoy dando ninguna opción de que para ser mejor ni nada de eso. Es simplemente una orientación. Hoy estamos aquí y a partir de aquí caminamos hacia allá. Pero si usted no entendió dónde se encuentra, probablemente esté caminando en una dirección diferente. Otra porción que habla de este antes y después de las disposiciones del templo se encuentra en Hebreos 9. Son dos porciones, del 9 al 15 y del 24 al 28. Y dice lo siguiente. Dice que así estaban dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, que habla del templo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuántas veces al año? Una vez, ¿verdad? Imagínense si nosotros pecamos diario. Esperar que el sumo sacerdote entre una vez para que le arregle la situación a uno, era difícil. Y esa era la realidad, ¿verdad? Dice entonces que él entraba, pero no sin sangre, la cual se ofrece por él mismo, porque también él tenía sus fallos, ¿verdad? Y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Qué estaba diciendo? Eso era simbólico, y quizá tenía su función, pero eso aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo que usted hoy y yo tenemos hoy oportunidad de entrar. Libre acceso, como dice la palabra. Que entren de manera natural. ¿Verdad? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, pasaba eso, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. En días pasados yo le decía, todo ese orden cultico estaba instituido, pero no podía ser perfecto a uno la conciencia. Quizá yo aparentaba dejar el pecado, pero en mi conciencia seguía haciendo y deshaciendo. Entonces, todo el sacrificio que vine y pagué durante un año, al igual no había funcionado de nada. Delante de Dios seguía igualito, porque la Biblia dice que el Señor lo que ve es el corazón, las intenciones del corazón. Para mí el Señor no ve ni siquiera las acciones, sino lo que te mueve a hacer eso, que es mucho más importante, ¿verdad? Entonces, verso 10 dice, ya que consiste todas estas prácticas solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Entonces aquí viene lo interesante de la reforma, dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que se está reformando? Las cosas. Todo lo que no nos permitía ser semejantes al Hijo fue reformado en la cruz. La gracia y la verdad, como decía Daniela, hacen posible que hoy usted y yo sí podamos gozar de eso. ¿Y dónde lo dice? En el verso siguiente dice, verso 11 dice, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, a lo que nos separaba. Él entró una vez y para siempre y se acabó. No solamente lo rompe, sino que también entra y dice, ya, esto no es malo. Entonces lo hace que nosotros, por su gracia, podamos entrar conjunto con Él. Yo creo que si Él no está, mejor ni entre, pero mientras Él esté, que es una vez y para siempre, sí está la oportunidad de que todos nosotros entremos con libre acceso. Verso 12 dice, y no por la sangre de los machos
y no por la sangre de los machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, él obtuvo el pago completo. Ya no hay que volver a sacrificar ni hacer cosas de orden como ahora se ha acostumbrado, todo lo que tiene que ver con judaísmo y eso. No es necesario. Ni siquiera nosotros mismos que a veces nos cauterizamos en hacer cosas que creemos que son de Dios, pero vaya a ver ahí no hay ningún Dios. Que eso es lo difícil. Porque lo del judaísmo se ve a legua. Pero las cosas que nosotros creamos, que las hacemos como para agradar a Dios, nos destruyen igual. Entonces la Biblia dice que nada de eso ya es necesario. Es simplemente el entender que somos hijos y ser guiados por su voluntad, lo que te hace alguien que sea efectivo delante del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, habiendo obtenido la eterna redención, verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación ¿de qué? De la carne. Fíjense que dice que todo eso santificaba por la purificación de la carne. Al final la gente en el interior seguía igualito, pero vivía una vida quizá hipócrita, como había dicho Salvador en la prédica pasada. O sea, intentaban hacer las cosas bien, pero al final no lo llegaron a lograr. Entonces dice, verso 14, cuanto más, si eso tuvo un efecto en la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Aquí dice dos aspectos. Esta sí te limpia la conciencia y por consiguiente cuando la conciencia se limpia, el cuerpo tiene que ser limpio también. Y no solamente te limpia, sino que te hace útil porque ahora sirves al Dios vivo. Antes, tú ni podías entrar porque tú no servías para eso. Ahora, en el orden de Cristo, o el orden de Melquisedec también, en esta gracia, en esta reforma de gracia, todos nosotros sí somos útiles y limpios. O sea, usted está entrando a un trono que por la sangre de Cristo, si usted la valora como es, está limpio y justificado. Por eso es el libre acceso, ¿verdad? Así que, verso 15, por eso es, hablando de Cristo, Cristo mediador del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? La nueva reforma, la nueva actualización. Por eso es, por su sacrificio, es que Él es el mediador de este nuevo pacto, de esta nueva reforma, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Todo lo que Él llamó, ahora tienen herencia. Romanos dice que nosotros somos coherederos con Cristo, pero arriba de eso dice primero que somos hijos. O sea, que te ha dado un estatus, un estado de hijo, y también te ha dado una herencia. Eso es lo que yo recuerdo que dice la palabra. El verso 24 dice que a pesar de todo eso, no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario a Cristo padecer muchas veces, diario, cada segundo, cada momento. Pobre Jesús ahí padeciendo, ¿verdad? Entonces, pero ahora, en la consumación de los siglos, en el término, donde se cambian todas las cosas, en el antes, en medio del antes y el después, dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Lo que te hacía insensato o no apto para entrar al lugar santísimo, en Cristo ya fue quitado el pecado, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjense que dice, no dice lo de él, sino lo de muchos. Y aparecerá por segunda vez, una segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí vemos, nuevamente, el antes y el después. Y ya usted considera cuál de los dos tiempos usted quiere visualizarse, ¿verdad? También otra porción que sustenta lo que estamos leyendo es Hebreos 10, que dice lo siguiente.
Hebreos 10, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, o sea, si no entendieron nada de eso anterior, dice el mismo escritor de Hebreo, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre toda la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? En plena certidumbre de fe, o sea, con toda fe, con confianza. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Claramente lo dice, que el velo fue quitado, y literalmente todos nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo, no por nuestras obras, sino por la gracia que fue crucificada aquel día. Y yo no creo, o sea, no estoy diciendo que la gracia se murió, sino que la gracia hizo la obra de redención. Entonces, es por esta reestructuración, esta reforma de gracia, que tenemos acceso libre al lugar santo. Por esa misma reforma, que también significa la actualización, tenemos acceso a vivir una vida piadosa delante del Señor. Antes usted podía intentar ser bueno para el Señor y por más que se esforzara, no le llegaba ni a los tobillos. Pero ahora, por medio de la gracia de Jesús, el hecho de estar en Jesús ya te hace a ti una persona distinta. Ya te da una nueva naturaleza. Ya te da un motivo para que Dios trabaje contigo, porque quizás anteriormente Él no estaba en eso. Antes de la reforma de la gracia, los sacrificios, como hablamos ahorita, solamente purificaban la carne, pero este trabaja de manera integral. A mí me gusta que trabaja en el espíritu y en el alma. Hace lo más difícil del hombre, lo hace sensible y sencillo, y le da una forma única, la forma de semejanza del Padre. O sea que ustedes ven que todo lo que Cristo reformó causó impacto en todo, en lo externo y en lo interno, porque también se reforma hasta la carne. ¿Verdad que sí? Se reforma el mundo, se reformó después de Cristo también, todo eso. Nuevamente Hebreos 10, 14 al 18, dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los ¿quién? A los santificados. Ahí me está hablando en tiempo presente, si mi gramática no está mal, y dice que nos hizo perfectos y para siempre. ¿Verdad que sí? Sabemos, que tenemos vestigios de la maldad que portamos, pero ahí lo dice la palabra claro, que nosotros hoy somos perfectos por lo que nos hizo. Es la misma palabra que santo, apartado. Quizás tú estás trabajando porque al final entendemos que toda la perfección viene cuando Cristo se ha manifestado, pero tenemos que vernos como lo que somos. Uno tiene que visualizar hacia dónde va, o si no, nunca va a llegar. Y ese es el porqué de la reforma. Entonces, dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, o sea, que no queda sin testigo, que no eres tú que lo dice, el Espíritu que lo dice, que hay otra versión que dice que como que las cosas buenas, el ser hijo lo atestigua el Espíritu Santo. Dice, somos hijos y el Espíritu Santo, ¿qué? Da testimonio de que sí, hijo. O sea, porque, verso 14 dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, es el Señor hablando, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, está en el corazón y en la mente. Y Él es el que la está poniendo, no es ni usted ni yo. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, por lo que hizo Cristo, ya no hay más necesidad de ofrenda por el pecado. Fue una. A partir de ahí ya todo cambió, y no como la canción. Por causa de esta reforma de gracia, usted y yo somos transformados en el interior, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en nuestra identidad. No solamente eres hijo, sino ahora también la gracia del Señor para convertirte en el hijo que Él está llamado a ser. Porque hay muchos que son hijos por ahí, pero actúan como
bueno, actuamos para no salirse de ahí. Entonces, otra porción que demuestra también de que la misma gracia que nosotros vemos nos cambia de manera integral es Tito 3, a partir del verso 3, que dice lo siguiente, que incluso el título de eso dice justificados por gracia, título 3 a partir del verso 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, está hablando ahora del tiempo pasado, dice nosotros éramos así insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Está hablando de todo lo que pertenece a la antigua naturaleza adámica, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esa palabra bondad también tiene que ver con gracia, con su benevolencia, y su amor para con nosotros, nos salvó, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no fue por un esfuerzo humano, que antes había que hacerlo en el Antiguo Testamento, e intentarlo así, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dos palabras importantes, lavamiento que tiene que ver con la santificación y la regeneración que tiene que ver también con reforma y también con la nueva creación. O sea que por medio de su gracia, que lo vamos a ver más adelante, dice, el cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor, para que justificados por su gracia, o sea, siendo justos nosotros por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos ha renovado y nos ha regenerado, simplemente por su gracia. Pregúntese usted si te hizo algo que haya ayudado a alguna de esas cosas. En ningún momento. La misma palabra, siempre hay un verso que me acuerda mucho a Salvador, que dice que nosotros somos hijos de Dios no por elección, porque dice la Escritura, no por sangre ni por voluntad de varón, ¿no? Porque Dios lo quiso así. El mismo que lo quiso así es el mismo que transforma nuestras vidas, nos regenera y nos hace y nos renueva por medio de su Espíritu. Por esta reforma, nuestra identidad va tomando sentido, porque al final lo que Dios hace con nosotros no es como darle gusto a nuestros deleites, sino hacer su voluntad sobre nosotros. Usted está aquí simplemente para que cada día Él trabaje en su voluntad en usted para hacerlo semejante a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, ¿verdad? No con nuestros deseos, sino con su pura y viva imagen. Otro aspecto es que en el Antiguo Testamento se mencionan, en algunos versos se menciona la palabra trono, y el trono tiene que ver con ese, no una silla, como uno a veces lo consigue, sino esa es lo que representa el dominio. Dios, yo no creo que esté sentado en una silla, porque hasta ahora yo no veía que Dios se cansó, y tuvo que estar, o si no tiene que estar cansado, porque durar mucho tiempo en una silla también cansa. Pero el objetivo es, el objeto de aquella palabra es de dominio, habla de la supremacía. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, normalmente dice trono de justicia y juicio. Cada vez que alguien se presentaba delante del Señor, dice, he aquí vi el Señor sentado en su trono, y abajo dice de justicia y juicio. Y ya imagínese, si usted tenía que presentarse delante del Señor, era que le iban a pasar justicia y le iban a pasar juicio. Si no estaba acorde con eso, no, se lo iban a llevar. Pero, en el Nuevo Testamento, las cosas cambian. ¿Y ahora cómo se llama? ¿Trono de qué? De gracia. Porque la gracia cumple la justicia y cumple el juicio. Y cumple la justificación. Por gracia fueron justificados. Por gracia, el Señor ya no emite juicio sobre nosotros. Eso no quiere decir que vamos a entrar ahí como si fuera a hacer lo que nos dé nuestra gana, pero al final es que entran, por eso que se entra con confianza. Isaías dice lo siguiente. Isaías 6:1 dice lo siguiente. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada una tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, que es donde se pone la puerta, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije,
dice Isaías, para que ustedes vean, Isaías, un hombre que era realmente de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él mi boca. He aquí, dice que el ángel dice eso, he aquí que con esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. La culpa, que es la justicia, y el pecado, que tiene que ver con la santidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, en Hebreos 4 dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense que anteriormente había que limpiarlo, el ángel tenía que venir, aunque sea en visión, tocarlo con algo puro, para que él sea limpiado del pecado y lavado y justificado. Sin embargo, aquí dice entren, porque ya entren con confianza, porque el trono ahora se llama trono de gracia. Y, ojo, la gracia no quita el juicio, no quita la justificación, sino que la avala. El problema es que la gracia se interpone entre el juicio y la santidad. Porque sin gracia, nada podéis hacer, ¿verdad? Jesús también dice, esto a los apóstoles le dicen en un momento, le dicen Mateo 19, dice, de cierto os digo que en la regeneración, o cuando todos nosotros seamos ya hechos semejantes a Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, el hombre se siente en su trono de gloria. Esa es la otra parte que es bien interesante, que en este caso dice el trono de gloria, el trono de representación del Padre. Todos nosotros también tenemos acceso a eso, que si tenemos acceso al trono de gracia, lógicamente entramos al trono de gracia para nosotros llegar a ser la representación de la gloria del Señor. Y ya para ir terminando, acompáñenme a Colosenses 2, desde el verso 13 al 15. Y Colosenses declara básicamente el antes y el después de todo este enredo. Al final es el decreto máximo que yo creo que la Biblia expresa sobre el estado y el estatus que nosotros tenemos hoy en Cristo. Pablo lo declara a una iglesia que había perdido su rumbo, que había vuelto a prácticas antiguas, de orden cúltico y de disposición de adorar a dioses ajenos. Y en el primer capítulo Pablo les pone lo que es Cristo. Y en el segundo capítulo, para que no le quede ninguna duda, le dice qué fue lo que pasó en la cruz, que marca lo que ellos son ahora. Como para que se vean de la manera correcta. Colosenses 2, del 13 al 15, dice lo siguiente. Y vosotros, o nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el ¿qué? El acta de decretos que había contraria a nosotros. Uno dirá, pero a mí nunca me dieron un papel así, pero la realidad era que todo lo que antes era, igual era como un acta que te decía que tú no estás capacitado para eso. Tú no puedes entrar por ahí. Tú no eres hijo o vamos a decir, no estás apto para eso simplemente. Dice, anulando el acta de decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso queda claro de que Cristo, o la gracia, en ese momento de la cruz, lo que hizo fue que cambió todo el decreto que había en contra de nosotros. Usted antes no podía ni ser llamado hijo, ni entrar a la nueva naturaleza, y ahora lo hace, y no solamente lo hace, que lo hace público, delante de todo principado
delante de toda potestad, delante de quien sea. Dice, ahora sí es posible, por el medio del sacrificio de Cristo, de que nosotros seamos llamados hijos de Dios. O sea que a partir de ahí ya comienza el punto de referencia hacia donde nosotros nos encontramos. Ya usted toma la decisión de si quiere caminar hacia donde el Señor le dirija. Ya no queda ningún otro aspecto que yo recuerde, por lo menos yo, que diga lo que somos. Al final, Cristo hizo que nosotros seamos hijos de Dios por su gracia. Y es ahora en tiempo presente. No será mañana, no será en el futuro. Las otras cosas son aspectos que concluyen en la venida del Señor, pero ahora somos lo que somos simplemente por su gracia. Amén. Les pido que vayan también repartiendo los emblemas de gracia para leer una corta porción de 78 versículos, no mentira, para el pan y vino. Que aquí, ya con esto para cerrar, dice con claridad por esta gracia que nosotros hemos recibido, es que usted y yo somos lo que somos simplemente. O sea, nadie puede, por esfuerzo humano, yo se lo he dicho varias veces, ser suficientes para agradar al Señor, solo por su gracia. Entonces, Efesios 2, a partir del verso 8, creo que del 8 al 22, dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, eso es Él que lo tiene. Lo único que sabe hacerlo es Él. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aquí me detengo, porque lo que dice es que fuimos ahora creados en Cristo Jesús. O sea, esa hechura y esa nueva naturaleza es creada en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, o sea, está hablando, en el tiempo pasado, ¿verdad? En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ustedes no pueden ni entrar ahí. Alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, antes tú no podías, por la separación que había, ninguno de nosotros podía acercarse ni siquiera a Dios. Pero ahora dice que habemos sido hechos, ¿qué? Cercanos, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. O sea, Él hizo la paz entre nosotros y también hace la paz entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y finalmente el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros en el tiempo presente, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si ese término que dice miembro de la familia de Dios no le dice su identidad, pues yo no sé qué lo hará. Al final, ese es el estatus que nosotros tenemos. Aprendamos a caminar en esa verdad, simplemente pidiéndole al Señor que su gracia nos lleve a ser lo que Él quiere que seamos, que es la exacta representación de Cristo. Creo que pueden comer y tomar los elementos y oramos brevemente. Y oremos brevemente ya por lo que hemos recibido. Primero para que el Señor ponga esa palabra a germinar en nuestros corazones y que se haya entendido lo que se expuso también. Amén.
Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Porque ha sido tu gracia la que nos sostiene, Señor. Fue tu gracia la que ha dado cumplimiento a todo lo que nosotros hoy podemos disfrutar y ser. Ayúdanos a caminar en tu verdad y en tu justicia, Señor. Caminar hacia tu voluntad y llegar a la estatura del varón perfecto, Padre. Gracias por esta casa, Señor. Gracias porque nuestros oídos y nuestros corazones también tú los pones. Les pone atención para que la palabra implantada crezca en nosotros, Señor. Ayúdanos a que manifestemos a Cristo en todo momento, llevando siempre, como dice la palabra, por todo el cuerpo las marcas de Cristo. Que las personas puedan verle a Él, no porque nosotros lo emitamos con palabras, sino por los hechos de lo que tú estás haciendo. Que abunde mayor gracia en todos nosotros, Señor, con el objetivo de glorificar tu nombre y de ser cada día más semejantes a Cristo, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta casa. Gracias por la pastora Gisela también, que dedica todo su esfuerzo, Señor, para traernos una palabra pura y viva, Señor. Gracias por los pilares también, Señor. Que aún nosotros en el cansancio estamos aquí dispuestos a que tú nos utilices, Señor. Y gracias por todos los que están aquí en esta casa, Señor, que son tus hijos y que a su tiempo también podrán manifestar, o quizás manifiestan más que nosotros, tu gloria y tu benevolencia, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados, gracias a todos. Espero que se haya entendido y nada. Vamos ahora con los cánticos. Amén. Bueno.